Informativo Mira TV. Amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos en recibir a un distinguido invitado. Se trata del doctor Sebastián Giuliano. Él es médico cirujano, además especialista en cirugía general, es especialista en cirugía plástica y además docente de cirugía plástica en el Hospital Militar de Caracas y con el ejercicio privado en el caso pues de esta misma especialidad. Hoy está con nosotros para hablar de un tema que tiene muchas caras, muchas aristas, y es precisamente lo del implante mamario. Doctor, súper contentos en recibirle. Muchísimas gracias por disponer de su valioso tiempo para conversar con nosotros. Bien, buen día. Gracias, Daxi, por la invitación. Para mí es un verdadero lujo estar aquí en tu programa y darme voz para exponer mi punto de vista sobre este tema que ha ido adquiriendo, sobre todo en los últimos tiempos, una relativa importancia, sobre todo influenciado por la cantidad de publicaciones que aparecen en las redes sociales. Como sabemos, en las redes sociales obviamente no toda la información es verídica como tal, por eso justamente aclarar y despejar dudas acerca de este tema como tal. Doctor, ¿sabe que todos pues, conocemos, digamos que una generación más o menos de hace unos cuantos años, que inicialmente fue una gran presión, inclusive social y como una especie de cultura, colocarse implantes mamarios? De hecho, inclusive se hicieron series como Sin tetas no hay paraíso y otras relacionadas con lo que significaba la lucha incluso de muchas mujeres para colocarse implantes mamarios. Eso hoy en día ha variado, inclusive como usted señala en las redes sociales, hay incluso hasta una tendencia de mostrar las ganas de explantarse, retirarse las prótesis de muchísimas mujeres, alegando pues que el cuerpo dice basta. Pero vamos a despejar, como el doctor señala, todas estas dudas. Primero, comenzar con lo que es un implante mamario. Sí, un implante mamario es un dispositivo médico que fue creado con la finalidad de aumentar el volumen mamario. Se ha utilizado también obviamente para reconstrucción mamaria, en casos por ejemplo de exéresis de tejido mamario, sea por tumores benignos o por cáncer de mama como tal. Pero obviamente el mayor aporte del implante mamario como tal ha sido en el campo de la mamoplastia de aumento, ¿ok? Y como bien tú dices, con respecto a la evolución que ha tenido el implante como tal en el transcurrir de estos últimos años y aunado al tema de la moda, de las tendencias, sí, ciertamente, hablando como precisando finales del siglo pasado, finales de los 90, se colocaron muchos implantes de volúmenes importantes porque era la tendencia del momento. Senos grandes. Sí, era senos voluptuosos porque era la moda del momento como tal. Y se colocaban volúmenes de por encima de 400, 450, 500 cc, hasta 600 cc, inclusive en algunos casos. La mujer venezolana tiene un gusto particular, ¿no? Digamos que esta cultura latinoamericana. Pues ciertamente, no es solo la mujer venezolana, es la mujer en general latinoamericana, que obviamente gusta tener senos voluptuosos, senos que llamen la atención como tal. Contrario pues a otros, porque obviamente se han utilizado implantes también en otras latitudes, pero mujeres europeas, por ejemplo, siempre la tendencia ha sido, en el caso de recurrir a implantes, la utilización de implantes pequeños, digamos que al final generen un resultado mucho más natural como tal. O sea que prácticamente es una cuestión cultural, diría, Sí, de moda, como usted señala. Claro. Ahora bien, sabemos que también en las redes sociales muchísimas personas que llaman influencers han mostrado, inclusive se han realizado explantaciones mamarias
aludiendo, por ejemplo, enfermedades o incomodidades o que, bueno, como decíamos en el título del programa, ya basta, el cuerpo dice basta. ¿Qué considera usted, digamos, en ese ámbito que debe ser? O sea, ¿cómo lo ve usted como cirujano plástico con una vasta experiencia que vivió justamente esa gran moda, esas ganas que tenían las mujeres, porque tiene pues ya años de graduado y vivió esas ganas de ponerse prótesis que tenían muchas mujeres, que hoy ha variado, ¿verdad? Sí, indudablemente que en los últimos años el patrón ha cambiado. Hay más bien tendencia en los casos de recambio mamario, de recambio de implantes mamarios, que es, digamos, que la cirugía más frecuente que se está haciendo. Porque todas esas mujeres que se hicieron hace 40, 30 años o 20 años tienen que cambiarse, lo juro. Se lo tiene que cambiar. Es que hay que desvirtuar ese concepto de que el implante es para toda la vida. Eso es una información que fue transmitida en su momento erróneamente. De hecho, creo que tú también tenías ese concepto como tal. Sí. Eso fue transmitido, sea por personal médico que inconscientemente o conscientemente daba o suministraba esa información, por gente allegada que transmitía igual esa información de que el implante era de por vida. Eso es para siempre y no es así. No, eso no es así. El implante, como todo material fabricado, va a ir sufriendo un desgaste progresivo y se estima que su desgaste mayor debe ocurrir alrededor de los 10 años aproximadamente. Wow. Por eso es que se dice que, o lo recomendable es que quien porte implante mamario deba cambiarlo aproximadamente alrededor de los 10 años. Ahora, ¿qué pasa si una persona no lo hace? El implante se sigue desgastando, el implante va envejeciendo y... ¿Cuáles son los riesgos? El riesgo es que el implante se rompa, que entonces ya cuando se rompa, que lo determine un estudio complementario, ecográfico o mamográfico, pues entonces ante la presencia de un implante roto, pues hay que sustituirlo. ¿Qué le puede pasar a una persona que tenga implante y se le rompa dentro? Que eso me parece terrorífico. Sí, la mayoría de los pacientes con implante roto, obviamente hay que cambiárselo. Claro, no es una intervención que hay que hacerla de urgencia, pero sí amerita que se sustituya el implante como tal. Porque luego esa silicona que está derramada dentro del espacio, pues donde está colocado el implante, entra en contacto con el tejido mamario y puede esas moléculas de silicona no solo invadir el tejido localmente, sino también difundirse a través de las vías linfáticas. Entonces, fíjate que en los estudios se precisa, por ejemplo, de entrada, presencia de silicona en los ganglios linfáticos axilares. Quiere decir que migra. Wow. El producto. Ahora, sabemos que, bueno, muchas personas se hicieron implantes y se hicieron estas intervenciones hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Dadas las tecnologías y los nuevos inventos y las investigaciones, ¿esos implantes de aquella época eran mejores o son peores? ¿Cuál es la diferencia? ¿Si existe o es lo mismo que están poniendo ahorita? No, obviamente ha ido evolucionando, sea en calidad y sea en la modificación que se le ha hecho a los implantes, ya sea en el reforzamiento del envoltorio como tal, sobre todo para evitar la migración que ocurría con los implantes anteriores, migración molecular de partículas de silicona hacia el espacio circundante. Entonces el implante actual de última generación te da algo más de seguridad. Y el otro aspecto es la cohesividad del gel que contienen. Entonces ya no es un gel más fluido, entonces es un gel que le cuesta más. ¿Es más espeso? Es mucho más espeso. ¿Y es pesado? No quiere decir que el hecho de que sea más cohesivo sea más pesado como tal. De hecho hay variantes también, claro, son prótesis un poco más costosas,
que inclusive llegan a pesar menos de lo que pesaba un implante anterior. Porque en su experiencia, ¿cuál es el motivo que lleva a la mayoría de las mujeres, en este caso, porque los hombres no se hacen eso, obvio, harán otras cirugías, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, ¿cuál es el motivo? O sea, me imagino que eso será como una especie de consulta psicológica también, ¿no? O sea, expresar, mira, yo me lo quiero hacer por esto, por aquello. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, yo creo que te refieres al aumento, a el la motivo, utilización sí, de los de utilizarlo implantes como tal. Primero vamos a hablar de por qué utilizarlo y después por qué se los quitan. Bueno, son modas, tendencias, es que está en la cultura de cada sitio, ¿no? Porque muchas pacientes se colocaban implantes. A lo mejor yo veía muchos pacientes que no necesitaban colocarse implantes, porque yo justifico la utilización de implantes en pacientes que puedan tener una hipotrofia mamaria severa, es decir, que son planas, que no tienen volumen mamario. Obviamente las puede afectar desde el punto de vista emocional, en su autoestima, y en esos casos justificaría la utilización de implantes. Pero ¿cuántos pacientes yo no vi colocándose implantes y con unos senos bonitos, no caídos, pero que la querían más grande porque era la tendencia del momento? Qué fuerte, ¿no? Y en cuanto a al motivo para quitarse los implantes actualmente, aparte de la moda, obviamente de las redes sociales y eso, ¿cuáles son los argumentos? Sí, mira, argumentos hay varios. Obviamente no hay, desde el punto de vista estadístico hasta el momento, publicaciones que te describan cuál es la causa mayor que conduce a las pacientes a realizarse su explantación. Obviamente el motivo que las conduce a la explantación, digamos, el que uno ha visto en la consulta con más frecuencia, es el hecho de no tener que realizarse intervenciones futuras. Claro, porque con su orientación, si cada 10 años o 15 máximo hay que cambiarse, quien se haga una operación quirúrgica de este tipo, se compra el ticket dentro de 15 años para el quirófano, ¿no? Seguramente. Sería lo correcto. Y claro, y luego hay que tomar en cuenta que entonces ya el paciente tendrá 15 años después más edad, tendrá las mismas condiciones de salud que tiene en ese momento, avance en edad, luego someterse a futuras intervenciones quirúrgicas que implican también un nuevo gasto, un costo económico. Y el riesgo que implica estar en un quirófano, ¿no? Y el riesgo que implica pues intervenciones ulteriores. Ahora, hay que yo he escuchado por allí algo que llaman síndrome de Asia. En la próxima parte, doctor, usted nos va a contar cuáles serían los problemas de salud que podría generar eventualmente tener prótesis. Porque sabemos que hay muchas personas que han declarado que se han explantado y han declarado que tenían problemas de dolores de cabeza y algunos otros síntomas que se los adjudicaban al hecho de tener prótesis y que además señalan públicamente que después de explantarse ya están mucho más sanos, se sienten más felices, más libres, etc. En la próxima parte de este será el análisis de nuestro invitado. Informativo Mira TV. Continuamos, amigas y amigas, con el cirujano plástico, el doctor Sebastián Giuliano, con quien estamos hablando acerca de lo que significa pues las cirugías mamarias, quitarse, ponerse prótesis, etcétera, y además esas enfermedades que dicen síndrome de Asia y personas que dicen que se sienten mal con las prótesis, etcétera. ¿Qué nos puede decir usted de acuerdo a su experiencia con este tipo de casos? Sí. Como bien dijimos anteriormente, el motivo principal por el cual el paciente acude a la consulta para realizarse una explantación es el hecho de evitar intervenciones futuras. Pero también hay pacientes que acuden a consulta transmitiendo la presencia de ciertos y determinados síntomas que serían, acorde al paciente y también por la información publicada en redes sociales, atribuible a la presencia del implante mamario. ¿Okay? Entonces allí
pasamos a describir lo que representa el síndrome de Asia como tal. El síndrome de Asia fue descrito en primera instancia hacia el año 2012, específicamente. El síndrome de Asia engloba toda una serie, hay un grupo de enfermedades como tal, dentro de la cual mencionan lo que se llama silicosis. Es decir, silicosis es la presencia de silicona en el organismo. ¿Okay? Y claro, el dispositivo del implante como tal, digamos que es un dispositivo relativamente seguro, porque es una silicona que está encubierta pues, por un envoltorio como tal. Sin embargo, en aquel momento hacía referencia sobre todo en pacientes que manifestaban una cierta y determinada sintomatología a la presencia de silicona infiltrada. Es decir, sobre todo referente a los famosos biopolímeros que fueron hace muchos años, que obviamente ahorita están... se lo están sacando las personas y están en un tema... Están proscritos, pues, como tal. Entonces, en aquel momento se colocaban muchísimos biopolímeros en glúteos, en cara. Entonces, o sea, digamos, no es aludible a las prótesis, a los implantes como tal. Muy bien. Sin embargo, bueno, esta sintomatología se ha trasladado también al hecho de tener implantes colocados como tal. Y desde el... perdón. Sí, el síndrome de Asia como tal, descrito, claro, es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, sobre todo, que no deriva ni proviene de Asia como tal. Asia es un acrónimo. Asia lo que quiere decir es síndrome inflamatorio autoinmune derivado de la presencia de un ayudante, en estos casos de la silicona, pues como tal. Entonces los pacientes que portan o que tienen silicona en el organismo pueden manifestar síntomas como por ejemplo un conjunto de síntomas como cansancio, fatiga, cefalea, mialgias, dolores musculares, artralgias, dolores articulares, náusea, fiebre, en fin, todo un conjunto de síntomas que son atribuibles obviamente al implante mamario. Sin embargo, hasta la actualidad hay pocos trabajos publicados al respecto que tampoco definen una causa-efecto, es decir, que el implante genere esta cantidad de síntomas como tal. De hecho, para el diagnosticar la presencia de, digamos que más que síndrome de Asia como tal, que está descrito, hablamos de enfermedad del implante mamario como tal. ¿Y si está, hay diagnósticos de eso? No hay diagnóstico en concreto. Digamos que haya unas pruebas diagnósticas exclusivas que nos lleguen a definir que el responsable es el implante mamario. Wow, quizás también psicológico será, puede ser bueno, aludible. Es que de hecho hay pacientes también que han desarrollado lo que yo denominaría un síndrome psicosomático como tal, y que viene siendo resultado de toda esta información que en parte es tergiversada, donde por las redes sociales, donde se ha demonizado a los implantes mamarios como tal. Ahora, si cualquier paciente, por ejemplo, bueno, sabemos que hay muchísimas personas que se hicieron cirugía hace 30 años y en ese momento le dijeron, mire, eso es para siempre, olvídese de eso. Si un paciente llega con ese caso y dice, mira doctor, yo tengo 30 años con esta, ¿qué le recomienda usted? ¿Qué le dice a ese paciente? 30 años con los implantes, pero por supuesto hay que hacer un recambio de implantes. Y si la persona no quiere ponerse, sino que quiere explantarse, ¿cuáles serían los riesgos? Esa es decisión del paciente. O sea, si el paciente quiere explantarse y ya no tener implantes mamarios, pues... ¿Y cuál operación es más difícil? ¿Colocarle los implantes o explantarlos?
es que no se trata de dificultad del procedimiento quirúrgico como tal. Lo importante es definir y consensuadamente con el paciente los detalles respecto al procedimiento y respecto a los resultados que se puedan obtener. O sea, que de repente la gente se quite los implantes mamarios y de repente se ve plan y dice, ¿qué hice? O algo así. Claro, claro, porque entonces, ¿qué resultado podemos obtener y cuáles son las expectativas de un paciente tras la explantación? Y desde la perspectiva quirúrgica, más o menos, ¿cuál es el procedimiento para explantar? O sea, sí, el procedimiento varía dependiendo de las condiciones previas de las mamas como tal. Entonces yo te podría decir que yo lo englobaría en dos grupos como tal. Un grupo en los cuales son pues poseedoras de un implante pequeño y que tienen tejido mamario suficiente como para poder hacer una reconstrucción con el tejido disponible y brindar un resultado aceptable. Una proyección determinada, centricidad de la areola del pezón, nunca con la proyección obviamente que tenían cuando portaban el implante. Digamos que los casos más difíciles son aquellos pacientes que se colocaron en su momento implantes porque tenían una hipotrofia mamaria y que el implante representa el 80-90% quizás del volumen total de la mama. Ahora, cuando quitas ese implante, ¿qué queda de tejido? Queda ahí el pellejo guindando prácticamente. Es que no hay mayor cantidad de tejido. Entonces, ¿cómo resolvemos esos casos? ¿Cómo lo resuelven? Bueno, dependiendo. Si no son mamas flácidas, son mamas, digamos, que aún teniendo años de haberse operado y tienen el implante en su posición y la piel es relativamente tónica, retiramos el implante y aportamos cierto volumen, porque obviamente la limitante es que al tener poco tejido y poco sustrato como tal, recurrimos al lipofilling, es decir, al complementar el aumento con inyección de tejido graso que obviamente se saca, por retiramos ejemplo, de otras partes del cuerpo. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Bueno, hay opciones Hay desde la perspectiva de la cirugía plástica para Claro. que la mujer o se haga un recambio o simplemente se haga una reconstrucción, ¿se llama específicamente? Sí, reconstrucción. O siempre es como reconstrucción, aunque se hagan un recambio, ¿también es reconstrucción? No. Bueno, reconstruir dependiendo de cómo quede el tejido luego de la explantación. Hay unas cirugías que hacen por la aureola y en el caso cuando se van a quitar el implante, tiene que ser cortado, ¿no? Es que depende de cada caso. Depende de cada yo he tenido pacientes que retiro el implante y si el implante no era muy voluminoso y la areola, una vez que el paciente lo sienta en la mesa operatoria y la areola no cae, simplemente se hace por la areola o quitar algo de piel a través de la areola y se complementa con la inyección de tejido graso. Qué interesante. En los casos cuando obviamente son más flácidas, entonces hay que Cortar, retirar excedente de pedacitos piel y de- obviamente las incisiones serán mayores, siempre con la finalidad de luego llevar el complejo areola-pezón a la posición céntrica como A la tal de posición. lo que representa la circunferencia de la mama. Al principio de esta entrevista, de esta interesantísima conversación con nuestro invitado, hablamos del tema Venezuela. ¿Considera usted que con toda esta dinámica que hemos hablado de las redes sociales, ha cambiado la percepción de las mujeres venezolanas con relación a la cirugía de los senos? Digamos en líneas generales, ¿ha cambiado la percepción, el tamaño, el volumen, la Bueno, presión? Sí, ciertamente que ha cambiado. Digamos que yo te diga que hoy día pacientes que estén interesados en hacerse un aumento mamario, no es el mismo volumen de pacientes que había para finales de los 90 o comienzos de los 2000, que creo que fue el periodo en el cual hubo la mayor cantidad de pacientes colocándose implantes como tal. Y el otro detalle, pues que ya lo habíamos mencionado, que bueno, los volúmenes, en dado caso, los pacientes que van a colocarse implantes,
tienden a colocarse implantes de menor tamaño que los que se lo colocaban en aquella época. Ay, esa demencia. Sí. Doctor, ¿qué debe saber pues una persona que esté viendo esta entrevista y que tenga esa inquietud para hacerse una cirugía de este tipo, en el caso pues de las mamas, de cualquier índole, pues de todas las posibilidades que hemos hablado aquí con nuestro invitado? ¿Qué debe saber una mujer antes de ir a quirófano, antes de tomar esta decisión? Bueno, mira, ante todo la motivación para hacerse la explantación. Como lo mencionamos, pues evitar cirugías ulteriores, sí, probablemente es la mayor cantidad de pacientes que acude con esa finalidad como tal. Si luego son pacientes sintomáticas, digamos que las englobamos dentro de lo que describimos de enfermedad del implante mamario y que luego, acorde a un diagnóstico que nos conduzca a ello, por ejemplo, esto del síndrome de Asia como tal, te repito, no hay un diagnóstico definido, ni tampoco en las publicaciones que hay actualmente, que se han hecho respecto al tema, no hay tampoco muchas publicaciones como tal. Entonces no hay una definición con respecto a esto de la enfermedad del implante mamario como tal. Hay unos criterios que se definen, que los dividimos, de hecho se han elaborado 2 tablas como tal, criterios mayores, criterios menores, para englobar a estos pacientes que son sintomáticos y que justifican obviamente la explantación. Lo que pasa es que yo te diría que como con el aumento mamario ha habido tendencia a lo largo de los años, ahora hay una tendencia a explantarse, pero hay una tendencia a explantarse justificada, o hay una tendencia a explantarse por influencia de las redes sociales. ¿Será ambas? Yo creo. Sí, yo creo, porque ¿por qué? Porque está aumentando cada vez más el número de pacientes deseando explantarse. Como dice el título de nuestra entrevista, es mujeres que dicen ya basta. Sí. O los cuerpos, dice ya basta de tener algo así. Sí, claro, hay pacientes que han ido a consulta y me dicen, dependiendo de la edad también. Me dice, bueno, yo ya disfruté mis implantes, ya no quiero tenerlos más. No quiero más este riesgo. Y es su decisión y está justificada. Bueno, doctor, yo voy a ir para su consultorio para hablar de ese tema. Muchísimas gracias de verdad por esta interesante conversación y además espero comprometerlo para que vuelva para hablar de este y otros temas que son de gran interés. Bueno, muchísimas gracias, Axi, por la invitación y espero estar en programas sucesivos contigo. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo invitado, el doctor Sebastián Giuliano, bueno, cirujano plástico con más de 3 décadas de experiencia, con quien hemos conversado a profundidad el tema no solamente de la cirugía mamaria para aumento, sino también de la explantación de las prótesis, que es un tema que está en boga en nuestra sociedad venezolana. Vamos entonces a esperar que pronto pueda venir con nosotros y que ustedes nos digan qué tema les gustaría que tocáramos con nuestro invitado. Nosotros nos despedimos con muchísimo cariño como siempre y gratitud a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa.